טוב, פרשת השבוע, פרשת תזריע. Parsha que después de haber estudiado en la parsha anterior la Torah de los animales, qué animal es puro, qué animal es impuro, qué aves, qué peces, reptiles, todos los tipos de animales que la Torah nos enseña en la parsha anterior, pasamos del mundo animal al mundo humano, y nos habla de una mujer que dio a luz. Y la Torah nos enseña cuál es toda la Torah, cuál es toda la ley de lo que tiene que hacer esta mujer, dependiendo si nació varón o nació mujer, cuántos días tiene que contar de impureza, cuántos días tiene que contar de pureza, los korbanot, sacrificios que tiene que traer al final, la mitzvah del Brit Milá, por supuesto, al octavo día. Y después la Torah pasa al tema principal y más largo de esta parsha, que se conecta con la parsha próxima, que es el tema de el Metzorá. ¿Quién es el Metzorá? El Metzorá es una persona que, dependiendo del tipo de tzarat, se le encuentra en su cuerpo los denominados negaim. Nega son como manchas o ronchas que aparecen en el cuerpo, y la Torah aquí nos explica en detalle cuando esas ronchas, dependiendo del color, que normalmente es un color blanco, dependiendo de la blancura, más blanco o menos blanco, y la Torah explica que estos negaim provocan tumá, provocan impureza en la persona, y esa impureza implica de que ese hombre, según la Torah, tiene que salir michutz la mahané, tiene que salir fuera del campamento. Eso ya viene en la próxima parsha. Tiene que traer korbanot, tiene que traer sacrificios para purificarse, y luego de terminar todo el proceso, esa persona puede regresar, como van, cuando ya le desaparecieron todas las señales de la impureza, del tzarat. El tzarat incluye tzarat haor, tzarat en el cuerpo. Después hay un tipo de tzarat que aparece también en las zonas de pelos, que puede ser en la cabeza o en la barba. Después tenemos tzarat abeget, tzarat que aparece en la ropa, en la vestimenta de la persona, lana o lino. Después tenemos tzarat abait, eso ya aparece en la próxima parsha, cuando esos negaim aparecen en las casas. Y la Torah nos enseña la ley de cada una y una de estas cosas, qué es lo que hay que hacer, cómo se purifica, cómo se sale de la situación del tzarat. Esta parsha Tazria, que en este año cae bastante antes de la fiesta de Pesach, normalmente cae, muchas veces cae en Shabbat Agadol, el Shabbat anterior a Pesach, a veces afilu cae después. Y por eso yo quiero hablar un poquitito del tema de lo que significa esta tumá, esta impureza, que muchas veces se la confunde con enfermedad, con una enfermedad que se le denomina lepra, pero que no tiene que ver behemet con esa enfermedad, es otra cosa totalmente diferente. Y luego tratar de ver cómo conectar esto un poco también con Hag HaPesach. El Rambam en Ilhot Tumat Tzarat
El Rambam en el libro Sefer HaTahara, el libro de la pureza, uno de los 14 libros del Yad HaZaká, del Mishneh Torah, nos dice en el libro, en Sefer HaTahara, en las leyes de Tumat Tzarat, de la impureza del Tzarat, en el último capítulo, en el capítulo 16, al finalizar todas las halajot que se refieren a este tema, nos dice así: Atzarat, el Tzarat, hu shem ha'amur beshutafut, es un nombre que se dice en forma general en sociedad, kolel inyanim arbe, que incluye muchas cosas, she'ein domim ze laze. O sea, cuando uno habla del concepto tzarat, aparentemente está hablando de una sola cosa. Dice el Rambam, la palabra tzarat incluye muchas cosas que no siempre una tiene que ver con la otra directamente. Y no se asemejan, no tienen parecido. ¿Por qué? Sharei, loven or ha'adam karui tzarat. Cuando a la persona le aparece una mancha blanca en la piel, la Torah, ¿cómo denomina eso? Nega tzarat, lo denomina tzarat. La persona tiene piel normal y de repente se le aparece en la mitad del brazo o de la mano o en otro lado del cuerpo, le aparece una mancha, ¿sí?, blanca, ¿sí? O sea, blanca no es blanca como el cuerpo, porque esto también nosotros lo denominamos blanco, pero esto no es blanco, esto es color piel. No estamos hablando de color piel, estamos hablando de color blanco. Jajamim dicen que hay 4 tipos de colores diferentes de Negaim, o que puede ser blanco como la nieve, o que puede ser blanco como el cal con que se pinta las paredes, o que puede ser blanco como la, ¿cómo se llama? Del huevo, la clara del huevo. ¿Qué? La yema en los huevos que yo conozco es amarillo. ¿Qué? Y me falta un color, como el blanco de la lana. Entonces hay cuatro colores de Negaim. Entonces eso en la Torah se denomina tzarat. Unefilat ktzat sear arrosho asakan, cuando se cae un poco del pelo o de la cabeza, cuando todavía hay pelo en la cabeza, o de la barba, ¿sí? Eso también se llama tzarat. Como cuando ahí aparece una mancha o algo, vamos a ver. Veshinui ein abegadim o abatim, o cuando hay algún cambio en la vestimenta de la persona o en su casa, que aparecen ciertos tipos de manchas. Todo eso se llama tzarat. Entonces vemos que hay tzarat en el cuerpo, hay tzarat en los lugares del pelo, de la persona, donde tiene pelo, ¿sí?, principalmente, que es en la cabeza y en la parte de la barba, de la cara. Y tenemos tzarat también en casas y en ropa. Entonces, verdad de que no estamos hablando de lo mismo en cada una de esas situaciones, estamos hablando de diferentes cosas, pero todas tienen la misma denominación. ¿Cuál es la denominación? Tzarat. וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו תורת צרת בשותפות השם אינו ממנהגו של עולם. Y aquí viene el Rambam y dice algo muy importante. Esto que nosotros vemos, que la Torah denomina tzarat, para incluir a todos estos tipos de situaciones: persona, piel de la persona, pelo de la persona, casa de la persona, vestimenta de la persona. Todo eso, dice el Rambam, eino mi minhago shel olam. Esto no es algo que lo podríamos denominar como la normativa de lo que sucede en la vida. Minhag haolam. Esto no es algo, en otras palabras, normal. En el momento que eso aparece en alguna de estas situaciones, estamos hablando de algo que es anormal, que no es... ¿Ma? Sí, exactamente. Ela, sino, ot, una señal,
bafele, una maravilla allá be Israel. Esto es algo que únicamente sucedía en Am Israel. Nosotros vamos a ver ahora qué pasa con una persona que le sale un negatzarat antes del giur y lo sigue teniendo después del giur. Si se considera tzarat o no se considera tzarat. ¿Sí? Porque lo empezó a tener cuando no era Yehudi, y ahora ese mismo nega sigue y continúa con él luego de la tevilá. Solamente le da a los Yehudí. Solamente. ¿Y qué pasa con el general de Elisha, el que estaba, no sé? Pero no era Sarah. Tzader. Eso era bemet la enfermedad del tzarat, no era el tzarat de la Torah. Mejor, hay tzarat que es lepra. Es lepra mamash, es enfermedad, pero esto no es una enfermedad. O sea, cualquier mancha blanca. Porque en el momento que estoy hablando de una enfermedad es algo que es parte de, así como una persona le puede dar gripe o le puede dar fobia, le puede dar también, le puede dar peste, le puede... Es una señal maravillosa. Bedio, así dice el Rambam. Ot bafele, una señal y maravilla allá, be Israel, en Am Israel. Es un honor. Literalmente. Pues no honor, pero es una maravilla. Monagit, no es un honor porque el Rambam inmediatamente dice de que eso viene a advertirle a Am Israel que no hablen la Shonará, ¿sí? Porque el tzarat viene por la Shonará, ¿sí? Pero también demuestra que Solamente Hashem tiene todavía... pero eso demuestra de que si eso le pasa a un Yehudí que habla la Shonará y no a un Goy que habla la Shonará, eso significa que Canidé, la personalidad del Yehudí es más delicada para que en el momento que hable la Shonará su cuerpo reaccione como Hashem nos enseña en la Torá para demostrarle al Yehudí, ojo, estás mal. Al Goy eso no le sucede. ¿Querías preguntar algo? Cualquier mancha blanca que saliese entonces era considerado esa enfermedad que usted está diciendo. No cualquier mancha blanca, eso lo tenía que ver el Cohen. Ahora vamos a ver, el Cohen tenía que revisar la mancha, tenía que ver, y tenía que haber pelos, dependiendo, a veces pelo, o a veces había carne viva que estaba dentro de la mancha, había varias cosas, ¿sí? O una quemadura que estaba dentro de la mancha, dependiendo del pelo que había, si era negro y luego se hizo blanco, etcétera, etcétera. Bejolofen, todo eso, dice el Rambam, sucedía en Am Israel para advertirles de que no hablen la Shon Ará, que cuiden su palabra, porque aquel que habla Shamesaper bil Shon Ará mishtanot kirot beito, o sea, el Yehudí tenía un sistema espiritual en el cual se le daba el aviso, ¿sí? Y si le advertía, Señor, usted está hablando la Shon Ará, cuídese, se está impurificando. Las paredes de la casa. De repente, en una parte de la pared de la casa empieza a haber una mancha. Mejor. Jajamim dice que empezaba en la pared, en las paredes de la casa. Im Hazarbo, si el hombre hace teshuvah, realmente, y deja de hablar la Shon Ará, itharabait. La casa se purifica. ¿Sí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se purifica? Todo eso está explicado en la Torá. Veima amad berish'o. Si la persona se mantiene en su maldad y sigue hablando la Shon Ará, entonces mishtanim klei haor shebebeito, empezaban los muebles de piel que había en su casa, empezaban a tener ellos esas manchas. El tzarat pasaba de las paredes de la casa a los muebles de piel que habían en la casa, ¿sí? La cama, la silla, el sillón donde la persona descansaba. Im Hazarbo, si hacía teshuvah, itharu, se purificaban, se iban y se acababa. Veima mat berisho, pero si otra vez esa persona continúa y
no hace teshuvah, ¿sí? H y sarfu, hasta que tenía que quemar esos utensilios, esos muebles. Mishtanim habegadim shalab. Eso empezaba a influenciar en sus vestimentas. Pared, muebles, vestimenta. Im hazarbo, si hizo teshuvah y taru, se purifica. Veim amad berisho h y sarfu, pero si se mantenía en su maldad hasta que tenía que quemar esa vestimenta, mishtane oro, ahí llegaba hasta su cuerpo. O sea, fíjense que aquí había varios avisos, había varios preavisos. Casa, muebles, vestimenta. No era de que directamente le llegaba a su cuerpo. En la cuarta instancia eso llegaba a su cuerpo y empezaban a ver esas manchas en la piel. Y se quedaba solo hasta que la persona aprendía a no meterse en esas pláticas malvadas de la Lashon Hara, Shei haleitzanut ve Lashon Hara, que es la frivolidad y el Lashon Hara. A Miriam le dio Sara. ¿Sí? ¿Y le pasó por los procesos anteriores o después de una...? Ahí la Torah no dice, Ulay, todavía no estaban en Eretz Israel y era otra cosa diferente. Hacia Joliot que ahí fue directo. Okay. Además de que con los tzadikim, Akadosh Baruj Hu es mucho más exigente. Entonces todos los preavisos que le puede dar quizás a una persona normal, cuando hablamos de un tzadik, las cosas, ¿sí?, influencian directamente. ¿Qué? ¿Verdad que cuando llegaba la mancha esta a la pared y la persona no hacía teshuvah y hacía todo el proceso y que volvía a aparecer, no era que se demolía primero la casa? Mejor. Entonces, es todo el proceso, ¿sí? Porque si luego aparece, primero se quita las piedras donde aparece, más lo que está alrededor, pero si luego la persona sigue, entonces ahí hay que destruir todo, ¿sí? Pero aquí estamos diciendo de que ya terminó el proceso de la casa. O sea, si la persona se purificó, si no se purificó, entonces ¿mejor? O sea, el proceso de purificación pasaba de casa a muebles, ropa, así que él todavía continuaba en la Shomara y ¿verdad? Teshuvah. Si hacía teshuvah, ya se acabó, ya no hay a dónde seguir. Va a perder todo, hasta su ¿Qué? cuerpo, si no se calla la boca. ¿Qué? Eso es algo parecido, ¿saben a qué? A una persona que empobrece o que roba y se tiene que vender. ¿Qué vende primero? Su territorio, su tierra. ¿Sí? Aunque ahí el orden no es exactamente igual, pero algo parecido. ¿Sí? Tiene que vender, o sea, si va a vender sus muebles, va a tener que vender sus muebles, va a tener que vender sus vestimentas, hasta que se va a tener que vender ¿a quién? A él mismo como Eved. ¿Sí? Entonces Hashem le trata de hacer entender a la persona las cosas en su entorno, pero cuando ese entorno se va acercando y la persona no entiende, entonces al final ¿a quién hay que tocarlo directamente? A la persona, al mismo. Y sobre eso la Torah nos advierte: Ishamer benega tzarat, cuídate de no llegar al nega tzarat. E inmediatamente trae el pasuk: Zachor et asher asa Hashem Elokecha le Miriam baderech betzetchem miMitzrayim. Recuerda lo que le hizo Hashem tu Dios a Miriam en el camino al haber salido de Egipto. O sea, la Torah conecta aquí el que la persona por su Lashon Hara no llegue a tener el negatzarat en su cuerpo, y lo conecta con recordar lo que Hashem le hizo a Miriam. Hashem lo que le hizo a Miriam fue que porque habló Lashon Hara se transformó en Metzorat, como dice la Torah, Metzorat kashaleg, como la nieve, que es el nivel más elevado de blancura que hay, y por eso el pueblo de Israel tuvo que esperar ahí 7 días hasta que ella se curó, etcétera, etcétera. O sea, dice el Ramba, fíjate lo que sucedió aquí. Itponenu, pongan atención qué le pasó a Miriam, a Nevía. ¿De quién estamos hablando aquí? De Miriam,
No estamos hablando de una persona, estamos hablando aquí de una profetisa, una de las 7 mujeres profetisas que tuvo el pueblo de Israel en su historia. Shedibra be'achia, ¿de quién habló? Habló de su hermano. Sheitak dolami menushani, que ella era más grande que su hermano. O sea, Moshe era el baby, el hermanito. ¿Sí? Entonces, aparentemente una hermana mayor tiene más derecho de hablar de su hermanito, ¿no? Es su hermanito. El hermanito no tiene derecho a hablar de su hermana mayor porque es mayor, pero el hermano mayor tiene derecho de hablar más de su hermanito. ¿Qué? De Gidalto al Birkea, ella lo educó, lo hizo crecer con ella. Besikna beatzma leatzino minayam. Ella se puso en peligro ¿para qué? Para salvar a Moshe Rabbeinu, ¿no? Ella tomó a Moshe Rabbeinu, lo puso en la canasta y lo puso en el Yam Suf. ¿Quién hizo todo eso? Ella, Miriam. Y la Torah dice que se quedó ahí observando para ver qué es lo que sucede. O sea, Miriam quiere a su hermano Moshe, ¿se preocupa por él o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué? Asaf. ¿Y qué fue lo que dijo Miriam de Moshe Rabbeinu? De hilo dibra bignuto. Ella no habló mal de Moshe Rabbeinu. No dijo Moshe Rabbeinu, mi hermano es una basura, no sirve para nada y se porta mal. No dijo así. ¿Qué dijo? Se equivocó. ¿En qué se equivocó? Tata sheishbatu la shara nevirim. Cuando él se separó y se divorció de Tzipora, porque constantemente tenía que hablar con Akadosh Baruj Hu, y si mantenía la relación con su esposa tenía que ir a la Tevilá y no podía estar preparado y listo de una manera directa para poder hablar con Moshe, porque en el momento de mantener la relación se iba a hacer tamé, se iba a impurificar. En ese lapso, hasta que vaya a la Tevilá, no iba a poder mantener el contacto de la palabra directamente con Akadosh Baruj Hu. Y por eso él decidió de que se tiene que apartar de su esposa. Vino Miriam y le dice a su hermano Aarón, ¿qué le pasa a Moshe Rabbeinu? ¿Qué le pasa a nuestro hermano? ¿Que nosotros no somos Nevi'im? ¿Nosotros no somos profetas? ¿Y que por eso nos tenemos que separar de nuestra familia? Nosotros también somos Nevi'im. Y yo sigo estando casada, y tú, Aarón, también sigues estando casado. Entonces, ¿por qué Moshe Rabbeinu no puede estar casado? O sea, su comentario de ella porque se separó ¿Bedio? ¿No, Juan? ¿Sí? Y ahí fue cuando Hashem se enojó con Miriam y le dijo, ¿cómo te comparas tú? O sea, con la acabó, tú eres profetisa y Aarón también es profeta. Pero, perdón, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra categoría, de otro nivel. Tú no hablas palabra boca a boca conmigo. Tú no hablas despierta conmigo, sino por medio de sueños, como los demás profetas. Moshe Rabbeinu cuando quiere viene y platica conmigo. El nivel de la nebuá de Moshe Rabbeinu es como lo estudiamos, como dicen los 13 principios del Rambam, que nosotros creemos en la nebuá en general, pero también creemos en la nebuá de Moshe Rabbeinu, porque la nebuá de Moshe Rabbeinu es la nebuá de la Torá. Él nos entregó la Torá. No hay otro profeta que nos entregó la Torá. Y todos los profetas no pueden negar la Torá que Akadosh Baruj Hu le dio a Moshe Rabbeinu, que él se la entregó a Am Israel. Y si viene un profeta y discute con esa profecía de Moshe Rabbeinu, entonces merece pena de muerte. Entonces, ¿cómo te comparas? Ese fue el enojo de Akadosh Baruj Hu con... La comparación que hizo. Bedio. Se le igualó. Bedio. Ese es el problema. Entonces, esto no es un lashon hara en la personalidad de Moshe Rabbeinu. No es de que habló algo en contra de quién es Moshe Rabbeinu como persona. Ella solamente dijo, ¿por qué si nosotros somos profetas, Moshe Rabbeinu no puede actuar como nosotros? Si nosotros actuamos de esta manera, entonces esa comparación del nivel de la profecía de Moshe con ellos, o sea, con los demás profetas, eso fue el error que tuvo Miriam, que en segunda instancia se
se conecta con el hecho de que está diciendo algo en contra de su hermano, pero no es algo directo en contra de la personalidad de Moshe Rabbeinu. ¿Ves? Veulo ikpita al kol advarim elu. Dice el Rambam, Moshe Rabbeinu no le importó todo eso. Al contrario, después de que vio lo que le pasa a su hermana, pidió por ella. Él na refánala, por favor, cúrala. Sheneemar, como dice el pasuk ahí, de Aish Moshe anav meot, que Moshe era un hombre muy humilde, o sea, él no se lo tomó en lo personal, no le molestó. Entonces, Miriam, una mujer que entregó su vida por esa persona, por su hermano, que no habló negativamente de él, sino comparándolo con los demás profetas. Tercero, la persona de la cual hablaron no se molestó por eso. Y a pesar de todo eso, ¿qué pasó al final? Ella tuvo el tzarat. A pesar de eso, y fue castigada inmediatamente. Entonces, si eso es lo que le sucede a una mujer como Miriam Aneviá, que a pesar de que era una mujer profetisa, y a pesar de todo lo demás que vemos que está a su favor para que ella no reciba el tzarat, ¿qué tenemos que decir nosotros? Kalva Homer, mucho más a los hombres, Reshaim Atipshim, los malvados, tontos, Shemarvin Ledaber Gdolot Beniflaot, que hablan y hablan y hablan de los demás. Y por eso, Ra'ui Lemishe Rotze Lejaven Orjotav, dice el Rambam, corresponde que aquel que quiere dirigir sus caminos, Leitrajek ni Yeshivatam, ¿sí? Aléjate de esas personas y de hablar con ellos, que de Sheloi Tafes Adam Bereshet Reshaim V'Sichlutam, para que la persona no sea atrapado en las redes de esos malvados. Porque eso es lo que hacen los malvados. Lo mejor que saben hacer es hablar mal de la gente. Como está escrito en Kohelet, Bekol Ksil Berov Dvarim. La voz del tonto, del imbécil es Arbe Dvarim. Habla muchas cosas. Y uno empieza hablando de los malos y al final va a terminar hablando de quién? De los buenos. Umitoch kach, sí, Baim lesaper bignut tzadikim. Y al final terminan hablando de los profetas y terminan hablando de los tzadikim, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos dice el Rambam. El Rambam nos enseña aquí de que el tzarat no es algo comparable con nada. El tzarat no es una enfermedad. El tzarat no es algo fisiológico, es algo que se manifiesta a nivel fisiológico, pero es una manifestación de algo que está enfermo a nivel de la neshama de la persona. El alma de la persona está pecando y Akadosh Baruj Hu creó un sistema que se manifiesta a nivel corporal, a nivel físico, desde la casa de la persona, pasando por sus muebles, utensilios, vestimentas, hasta llegar al propio cuerpo de la persona. Entonces, eso es por un lado lo que la Torah nos enseña cuando hablamos de la parte negativa. La contraposición a la Lashon Hara es la Lashon Tov. Es hablar buenas cosas, es hablar bien, es hablar Divrei Kedusha, Divrei Torah, Divrei Mitzvah. Y para eso Akadosh Baruj Hu nos dio una gran fiesta que se llama Pesach. Y por eso no es casualidad que estas Parshiot, Tazria, Metzorah, caen muy cercanas a Hag Pesach. ¿Sí? La palabra Pesach significa Pe, la boca, que Sach, que habla. Eso es Pesach. Y una de las principales mitzvot que tenemos en Leila Seder es la mitzvah de Behigadeta lebincha, y le contarás a tu hijo Sipur Yetziat Mitzrayim, el cuento de la salida de Egipto.
¿Y por qué? Porque hay una mitzvah de lesaper b'yitziat Mitzrayim. ¿Y por qué dijeron Jajamim shechol amarbe besipur yitziat Mitzrayim? Todo aquel que aumenta de hablar de la historia de la salida de Egipto, hareis de meshubach, es alabado. Porque dice el Rav Kook, de que el motivo del galut de Mitzrayim, el motivo del exilio de Mitzrayim, es porque el exilio no solamente fue un exilio físico, un galut físico, sino que también fue un galut del dibur de la palabra de Am Israel. Am Israel en Mitzrayim, principalmente, además de ser esclavos en el aspecto corporal, fueron esclavos a nivel de su palabra. Su palabra estaba esclavizada. Por lo tanto, cuando hablamos de la Geulá, cuando hablamos de la redención de Am Israel de Mitzrayim, estamos hablando de que Akadosh Baruj Hu redime la palabra de Am Israel en el momento que salimos de Mitzrayim, y vamos a explicar qué significa esto. Moshe Rabbeinu, cuando es llamado por Akadosh Baruj Hu para que libere al pueblo de Israel, ¿qué es lo que le dice a Akadosh Baruj Hu, entre otras cosas? Le dice, Lo ish devarim anoji. Yo no soy una persona de palabras. Perdón, ¿que hay que ser político para sacar a Bnei Israel de Mitzrayim? ¿Que hay que tener buena bla bla? No. Para sacar a Bnei Israel de Mitzrayim hay que saber de que el galut de Mitzrayim está basado en el hecho de que hay que liberar la palabra de Am Israel. La palabra de Am Israel está en la esclavitud, en el galut. Y por eso lo más importante que tiene que saber Moshe es eso. Y por eso tiene que saber qué palabra utilizar, porque eso es lo que va a liberar al pueblo de Am Israel, de Mitzrayim. Y por eso a Kadosh Baruj Hu, cuando le dice, yo no soy un hombre de palabra, le dijo, Mi asum peladam. ¿Quién le pone la boca a la persona? A los mudos, exactamente. Sotomeret, tú te preocupas de que tú tienes que hacerle hablar a Am Israel como corresponde. No te preocupes, eso déjamelo a mí. Yo le voy a enseñar a Am Israel cómo tiene que empezar a hablar. Y si nosotros decimos de que la salida de Mitzrayim es el parto y el nacimiento de Am Israel, en el proceso del parto y del nacimiento, el bebé, ¿qué es lo que va aprendiendo de a poquito? Va aprendiendo a hablar. Entonces lo que tiene que aprender Am Israel cuando sale de Mitzrayim es aprender a hablar. ¿A hablar qué? ¿Qué es lo que tiene que aprender a hablar? Dice el Rab, hay una diferencia esencial, básica, entre la palabra klalit, la palabra general que hay en el mundo, lo que podríamos llamar los idiomas que hay en el mundo, y el dibur a israelí, y la palabra de Am Israel. A dibur a klali, la palabra en general que hay en el mundo, va mitoja olam, parte del mundo. Veilu adibura israelí, pero la palabra de Israel, haolam va mitojo, el mundo parte de él. ¿Entendieron lo que dije? ¿O lo repito? Repítalo sin embargo. Sin embargo. Hay dos tipos de palabra. Hay una palabra que parte del mundo. Y hay una palabra que el mundo parte de él. En otras palabras, hay palabras que son causa y hay palabras que son consecuencia. Hay palabras que son creativas, que crean,
y hay palabras que son creadas. Hay palabras que influencian y hay palabras que son influenciadas. Cuando hablamos del dibur, tenemos que saber de que el dibur tiene dos características. Una es el dibur kodesh, el dibur santificado, y otro es el dibur hol, el dibur profano. Si yo digo una palabra de Torah, si yo digo una tefilá, si yo digo una brajá, eso es dibur kodesh. Si yo hablo de las noticias, si hablo de cuánto cuesta esa mercadería en el negocio, etcétera, etcétera, eso es dibur hol. La boca de la persona se maneja en ambos ámbitos. Ahora estamos en dibur kodesh, estamos estudiando Torah. Ciertos momentos del día estamos en dibur hol. Dice el Rav, el dibur kodesh, ¿de dónde viene? El dibur kodesh mi mekora de Elioná, viene de la sabiduría superior de Akadosh Baruj Hu. Y ese dibur es un dibur yotzer, es una palabra creativa. Yotzeret kola yetzurim. Ahora, ¿cómo Hashem creó al mundo? ¿Qué fue lo que hizo? Agarró un martillo y empezó a crear. ¿Qué hizo? Habló. Vayomer Hashem Yehi Or, que se haga la luz. Cuando dijo la palabra Or, ¿qué pasó? Hubo luz. 3 letras. Aleph, Vav, Reish. Cuando Hashem dijo esas 3 palabras, se hizo la luz. Palabra. Ese que dibur es, ese es dibur kodesh. Como dice el pasuk, Beda'ato tehomot nivkeu. Con su conocimiento, las profundidades se partieron. ¿Cómo dice el pasuk? Beruach piv bidvar Hashem shamaim naasu. Con la palabra de Hashem se hicieron los cielos. Uberuach piv, y con el aliento de su boca, ¿quién? Kol tzevaam, todos sus astros. O sea, que como Hashem crea, la creación viene de la palabra de Akadosh Baruj Hu. Entonces, el mekor, la fuente de la palabra divina, es Dvar Hashem, es la palabra de Hashem. Ese es el dibur kodesh. Ese es el dibur de Kedusha. Y ese es el dibur israelí. Ese es el dibur de Am Israel, de Dios. El dibur de Hol, el dibur profano, viene de abajo. Viene milemata. O sea, que cuando hay algo que existe aquí, en base a eso yo le doy su nombre. El Goy vio de que hay aquí una mesa. Entonces dijo, si esto es una mesa para poner encima los utensilios y esto es una silla para sentarse, yo lo tengo que llamar de alguna manera. No puedo llamar a las dos cosas de la misma manera. No puedo decir, no puedo decir, tráeme, o sea, tengo que decir algo. Entonces, ¿qué digo? Mesa. Entonces, ¿qué digo? Sí, mejor, silla. ¿Qué digo? Libro. Como van, cada uno en su idioma. Entonces, ¿quién creó a la palabra? El objeto. El objeto creó la palabra. Para que yo pueda nombrar al objeto, le tengo que dar un nombre. ¿Ah? Najón, Hashem creó el objeto. Por eso, a Akadosh Baruj Hu, en la Shona Kodesh, en la Torah le dio el nombre a la mesa. Le dio el nombre de Shulchan. Entonces, primero está la palabra, que es Kodesh, la Shona Kodesh, y en base a eso aparece el objeto. Primero está la palabra y luego está el objeto. Pero en el mundo material se invierte. En el mundo de las naciones, primero está lo que hay le mata, lo que es el objeto, y en base a eso
viene la palabra que le tiene que dar su nombramiento. Identificación. Bediuk. Entonces, ¿qué significa de que una palabra es Kodesh y otra palabra es Hol? Pashut meot. Palabra de Kodesh es palabra de Mahut, de esencia. Palabra de Hol es palabra de identificación. Por eso que cuando uno hace bitul hametz, aunque esto sea hametz físicamente, yo digo que eso no es hametz, no es hametz. Bediuk. Najón, Bediuk, Najón. ¿Por qué lo dijiste en Najón. a Kodesh? Porque no existe. Najón, eso se puede estar bien también en otros leshon, pero muy bien. Entonces dice el Rav, Jochmato shel Adam, la sabiduría del hombre, mina olam iba, viene del mundo. Yo sé matemáticas, yo sé geografía, yo sé historia, yo sé industria, yo sé tecnología. Todo eso viene de este mundo. Son cosas materiales. Eso es lo que el hombre entiende del mundo. En base a eso empieza a hablar, empieza a identificar, empieza a dar definiciones. ¿De dónde vienen todas esas definiciones? Del mundo, del olam, del mundo material. Entonces, ¿qué significa eso? Que si no hubiera habido mundo, entonces que no hubiera habido palabra. O sea, la palabra no hubiera existido si no hay lo que hablar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue? Pero de la misma manera, Diburo shel Adam, Hadvarim yatzru eta diburim. Las cosas crearon las palabras. Hadevarim, las cosas crearon un idioma para poder identificar cada cosa. Los diburim. ¿Sí? Resulta que la palabra cosas también es palabra. Senajón. Pero por cuanto que yo creé una mesa, entonces ahora tengo que darle un nombre. Por eso la mesa como mundo físico provocó que ahora necesito una palabra para llamar a eso e identificarlo. ¿Me digo? Pero si no hubiera la mesa y la silla, ¿para qué necesito que haya una palabra que se llama mesa o silla? ¿Mejor? Ahora, y antes de que fuera creado el Internet, ¿existía la palabra Internet? No. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no existía? Porque no hace falta. Porque como en el mundo no existe eso, entonces no hace falta que haya una palabra Internet. Sí. Pero cuando hablamos del Dvar Hashem, de la palabra de Hashem, Dibur Kodesh, es al revés. Hashem, ¿sí?, tiene una fuerza que se llama Or, luz, que es una esencia, que es una energía, que se incluye dentro de esa palabra que tiene 3 letras, Aleph, Vav, Reish. Akadosh Baruj Hu quiere que esa palabra se manifieste en el mundo real y por eso la habla para que se manifieste. Entonces aquí es al revés. La palabra es la que provoca que haya la existencia, no la existencia es la que provoca que haya la palabra. Entonces el hecho de que hay luz no es algo casual y que por ese motivo yo le doy la palabra luz, es al revés. La palabra luz es la que me da la luz física, la luz material. En el mundo hay una energía espiritual que se llama Shulchan. Hay algo en la fuerza espiritual, un minutito, en el mundo superior, que tiene 4 letras. Shin, Lamet, Het, Nun. En el momento que Akadosh Baruj Hu dice que eso es lo que hay que hacer en el Mishkan, yo tengo que transformar esas letras, Shin, Lamet, Het, Nun, y hacer de eso el Shulchan, que Akadosh Baruj Hu le enseñó a Moshe y a Betzalel a hacer para que exista la mesa. ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Eh? Acaba de decir, si no me equivoco, la palabra que es el objeto. Entonces, ¿cómo se puede entender cuando Adán leyó, cuando en Gané, le trajeron los animales? Ya fue respuesta. Responde.
Cuando Hashem le trajo a Adam, a Rishon, los animales para que a cada animal le dé su nombre, entonces, ¿qué pasó? Adam Rishon tenía una lista de nombres y dijo, bueno, a ver, con la melena, a ver qué le va bien. ¿Le va al oso, león o gato? A ver, ¿qué le va? ¿Qué le va? ¿Jatul, Arié o Dov? Entonces dice, a ver, Arié. No. ¿Qué fue lo que sucedió con Adam? Adam penetró en la esencia de ese animal y encontró cuál es la palabra que le corresponde en el shoresh, en la raíz. Y por eso lo llamó Arié, porque ese animal en su raíz es Aleph, Reish, Yud, Hei. Y por eso se llama Arié. Y el Jatul, cuando vio el gato, dijo de que esa es la raíz. La raíz del gato es Het, Tav, Vav, Lamet. Yo siempre doy el mismo ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los pañales? ¿Saben cómo llaman aquí a los pañales? Hitulim. ¿Sí? ¿Por qué se llaman Hitulim? Muy parecido a Hatulim. ¿Saben por qué? Porque el Hatul, ¿cuál es la característica del Hatul? Que es tzanua. ¿Sí? Ustedes ven un perro en la mitad de la calle, ¿qué hace? ¿Sí? Te invita a que veas cómo hace sus necesidades. ¿No? El gato, ¿qué pasó? ¿Qué? El gato, ¿tuviste alguna vez un gato haciendo sus necesidades? No. Porque el Hatul es recatado. ¿Qué es el pañal? El pañal es el que esconde las necesidades del bebé. Así como el Hatul esconde lejatel, ¿sí? Esconder las necesidades que hace el animal. Mejor. Yo escuché algo una vez que Moshe, como no hablaba bien, es mudo. Sí. Elem. Mejor. Ilem. Entonces, dice Hashem, yo voy a estar en tu boca. ¿Qué? Hashem es Yud Hei. ¿Qué? Si usted coloca Yud Hei con Elem, Elohim. queda Elohim. Mejor. Ya fue. Hablaba bonito. Y por eso, mejor, al principio era tartamudo y después terminó hablando sin parar. Sí, porque tenía. ¿Mejor? Entonces Hashem nos dio, ¿qué? Al principio. Entonces por eso Hashem nos dio a nosotros, a Am Israel, la palabra que ha creado al mundo. Eso es la palabra de la Torah. ¿Sí? Como dicen Jajamim, Akadosh Baruj Hu istakel batorah, Akadosh Baruj Hu observó la Torah y creó al mundo. O en otras palabras, no solamente observó, sino que habló, dijo para crear al mundo. ¿Sí? Y por eso la tefilá de Am Israel puede influenciar sobre el mundo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que en el mundo hay, por ejemplo, sequía, eso es un fenómeno natural, pero que proviene de algo espiritual. En el momento que nuestra tefilá toca las esferas espirituales, podemos provocar cambios en las esferas materiales. ¿Por qué? Porque estamos llegando al shoresh, a la raíz de lo que provoca que haya sequía o que haya tal cosa o la otra. ¿Qué? Y por eso dice el Yerushalmi algo magnífico. Rabbi Shimon Bar Yochai, que entendió mejor que nadie, como aquel que nos entregó el Zohar, que nos entregó la Torah Pnimit, la diferencia que hay entre esos dos tipos de dibur, dos tipos de palabra, la palabra de Kodesh y la palabra de Hol. Él dijo lo siguiente: si yo hubiera estado en Har Sinai, le hubiera exigido a Kadosh Baruj Hu que así como nos creó con dos orejas y con dos fosas nasales y con dos ojos y con dos pestañas y con dos cejas, nos tendría que haber creado con dos bocas. Una boca para estudiar Torah. ¿Cómo con la misma boca que estudias Torah vas al Makolet a pedir una
un kilo de manzanas. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? La misma boca que habla Dibrei Kodesh, que son palabras que crean, que son palabras que van a la esencia de la creación, de la existencia, con esa misma boca tú vienes y hablas de cosas de Hol, palabras profanas. Entonces, ¿por qué Hashem no le hizo caso a Rabbi Shimon Bar Yochai y nos creó con una sola boca? Yo creo que Rabbi Shimon se arrepintió después de lo que dijo. Porque es libre arbitrio. ¿Saben por qué? Porque imagínense dos bocas a la vez hablando la Shon Hara. Si con una boca es difícil contenerse, imagínense con dos. Mamá creo que tiene dos bocas. Tú no hables la Shon Hara de todo. Ya ahora hablaste la Shon Hara de tu madre. Todo. Eso es lo que dice, eso es lo que significa básicamente toda esta parshá que nos enseña que cuando una persona habla la Shon Hara, eso implica de que su neshama está dañada y eso manifiesta en el mundo corporal los negaim. Y por eso, cuando una persona tiene negaim, no va al doctor. ¿Con quién va? Con el Cohen. ¿Por qué vas con el Cohen? ¿Qué tiene que ver el Cohen? ¿Tienes rancho? ¿Qué? ¿Los Kohanim son doctores? No, no son doctores. Entonces, ¿por qué los negaim exigen que se vaya con el Cohen? Porque el Cohen es el encargado de enseñarle a Israel cómo hablar. Kisiftei Cohen ishmeru dat. Los labios del Cohen cuidan el conocimiento. Ellos le enseñan a Bnei Israel cómo hablar, cómo conectarse con el Dibur Shel Kodesh. Y por eso, la persona puede tener negaim, pero hasta que no venga el Cohen y diga, esto es tamé, no es tamé. ¿Cómo puede ser? Es tamé, no importa. Mientras no haya sellado el Cohen con su palabra, no es suficiente con que lo piense o con que diga caja. Tiene que decir, con su palabra, tú estás tamé, este nega es tamé. Hasta que no diga esas, por eso dice la Torah, Vehuvá el Cohen, y será llamado al Cohen. Porque el Cohen tiene que decir que esa persona está tzarat. Está metzorá. Eso es la palabra. Esa es la palabra del Cohen. ¿Okay? Y de esa manera entendemos por qué las naciones, como dijimos antes, no tienen todos los dinim de negaim. El Rav Kook tiene una pregunta. ¿Por qué el tema de Tumat Tzaraat no se aplica en los goim, en las naciones? O sea, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, Arey, cuando una persona habla la Shon Hara, ¿qué está haciendo? Está haciendo daño. ¿Mejor? Cuando una persona habla la Shon Hara, le puede estar quitando el trabajo a su compañero, puede estar provocando de que se pelee con su esposa o que se pelee con sus hijos. O sea, todo eso son daños de Nezek. O sea, un Ben Noach, un goy que le provoca daño a un yehudí, ¿no tiene que pagar o no tiene que tomar responsabilidad de lo que hace? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Tiene que pagar. Entonces, ¿por qué estas reglas que son de provocación de daño no se aplican también? Si cuando una persona habla de Shon Hara, además de que tiene que hacer teshuvá por el hecho de que está provocando daños entre personas, y por eso también se lo manda fuera del campamento. ¿Por qué? Porque se le dice a esa persona, tú provocaste que haya problemas dentro del campamento, estás provocando que haya peleas entre la gente, entonces vete fuera del campamento. ¿Mejor? Entonces, ¿por qué en los goyim no se aplica esta regla? Contesta el Rav Kook. ¿Okay? Y eso es una halajá en el Rambam. El Rambam lo dice, ¿sí? Dice así. Elu beharot teorot. Estas son manchas que son puras. A pesar de que tienen toda la regla
de una mancha impura, pero en ciertas situaciones son puras. Por ejemplo, Goy Shaitabo Baheret Benitgayer. Un Goy que tenía una mancha antes del Giur, ya pasó el Giur, se hizo la Tevilá, todo, y esa mancha se mantiene, la misma mancha, no otra nueva. La misma mancha se mantiene. O una persona que tuvo una mancha antes de Matan Torah, antes de la entrega de la Torah, eso ya no es actual, porque Matan Torah fue en su momento. ¿Sí? Afilu, dice la Gemara, ¿sí? Un bebé que nació con una mancha de tzarat en su cuerpo y ahora la tiene cuando nació, tampoco no se considera también, porque como la tuvo escondida mientras todavía no había nacido y es la misma mancha, entonces no le provoca tumá, no está tamé, hasta que no le venga una mancha nueva. Entonces pregunta el Rab, Lama, ¿por qué es así? Contesta el Rab, por ese motivo. ¿Por qué? Porque el dibur de Am Israel y el dibur de Umot Haolam, de las naciones, es diferente. Para que la ley de Tzarat se aplique, el dibur tiene que ser un dibur yotzer, un dibur que crea, un dibur que parte de la esencia. Eso está en el dibur de Am Israel. Por lo tanto, si el Yehudí peca en la Lashon Hara, él está llegando a las entrañas de la palabra, está llegando a lo más profundo de la esencia de lo que es el dibur en la existencia. Cuando es en las naciones, es algo técnico. Como dijimos antes, es para identificar un objeto. No es la esencia misma del objeto. Entonces, toda la regla de Tzarat no se aplica en un caso así, dice el Rab. Por ese motivo, solamente en Am Israel eso se aplica. Y eso es lo que dice la Torah. Zot Torat HaMetzorah. Esta es la regla del Metzorah, del leproso, del Motzi Ra, del que saca algo malo de su boca. Y por eso, para quitar lo malo de la boca, se necesita una boca nueva, una boca buena. ¿Cuál es la boca buena? La boca del Cohen. Y para terminar, tenemos un libro muy importante que se llama Shnei Luchot HaBrit. Shnei Luchot HaBrit, las dos tablas del pacto, sí, pero que no son las dos tablas que nos entregó a Kadosh Baruj Hu, sino que es un libro que escribió el Rav Horovitz, Mekubal, sí, denominado y conocido como el Shla HaKadosh. El Shla, Shnei Luchot HaBrit. Entre otras cosas, ustedes saben de que muchos Jajamim escribieron un Perush a la Haggadah. El libro que más Perushim tiene dentro de Am Israel es la Haggadah. O sea, cada año salen, 100 explicaciones sobre la Haggadah nuevo. Cada Rab saca una, o sea, además de muchas cosas, saca un... Haggadah de Shel Pesach. La Haggadah. La Haggadah. ¿Beseder? El Shla HaKadosh pregunta, ¿cómo empieza la Haggadah? ¿Cómo empieza la Haggadah? La primera parte de la Haggadah, ¿qué es lo primero que dice? Este es el pan de pobres que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Kol dichfin yete beyochol. Todo el que tiene hambre que venga y que coma. Kol ditzrich. Todo aquel que necesita que venga y que haga el Pesach. Hashat Aja, este año de Shana Abba Be'ara de Israel, el año que viene en la tierra de Israel. Hashat Abdei, este año esclavos, le Shana Abba Bnei Jorin, el año que viene libres. Más de. ¿Qué es esa introducción a la Haggadah? Eso no es la Haggadah. La Haggadah es cuando empezamos a contar la historia, empezamos a preguntar, Manishtana. Haggadah que es en transliteral, sí. Leagit. Leagit, Cuento, contar. Sí. Sí. Entonces, ¿por qué se empieza la Haggadah con ese texto que parece una especie así de invitación, sí, media rara? Pero lo más raro en esto es de que es en arameo y no es en hebreo. Entonces, la respuesta que dan normalmente es de que la gente, cuando se fijó
el texto que tenemos ahí en el Agadá. Entonces estamos en Babel, y en Babel hay que hablarle a los babilonios, a los judíos que viven en Babel, y ellos entienden arameo, y por eso hay que invitarlos a los pobres a que vengan, y hay que invitarlos en el idioma que entienden. Pero eso es muy técnico. El Zohar Kadosh dice que, otra vez, lo que estaba en el Galut de Mitzrayim era la palabra de Am Israel, como dijimos antes. Nosotros empezamos diciendo de que Am Israel en Mitzrayim, ¿sí?, básicamente su idioma, su esencia se transformó en un idioma egipcio, en un idioma idólatra, en un idioma desconectado de la Torah, en un idioma desconectado de Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Y esa es la diferencia que hay entre el idioma divino y el idioma de Hol, el idioma de lo profano. Y lo que había que hacer era liberar al pueblo de Israel para que empiece a hablar en su verdadero idioma y no copiar al egipcio, no copiar la idolatría egipcia en el concepto esencial de lo que significa la palabra. ¿Qué? Pero no se dice que por tres cualidades Am Israel se salvó de Egipto, uno porque hablaban hebreo y otro por... De Nahón. Pero ahí estamos hablando de que hablaban, Nahón, de que cuidaron, pero cuando hablo aquí de hablar, no me refiero a el idioma técnico de hablar en la Lashon HaKodesh, sino de lo que era el contenido y lo que era la esencia de lo que era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en su mayoría en Egipto fue un pueblo que se empezó a asimilar. Y por eso cuando vino a Kadosh Baruj Hu a salvar a Bnei Israel, se tuvo que saltear, ¿mejor?, las casas de Bnei Israel. ¿Por qué? ¿Qué fue ese salteo? ¿Qué fue ese Pesaj? ¿Qué fue? ¿Por qué hay que saltear? Porque había entre Yehudí, Mizrah, Mejor. ¿Y eso qué significa? Eso no significa que solamente de manera técnica el egipcio y el Yehudí y el Ibrí vivían juntos, sino que también vivían en la misma mentalidad, en la misma idea, en la misma palabra. Eran idólatras. Los judíos en Egipto llegaron a ser idólatras, 49 niveles de impureza. Eso significa, tú puedes hablar en hebreo. La pregunta, ¿qué es lo que dices en el hebreo? ¿Mejor? No es simplemente hablar hebreo, como la Lashon HaKodesh. Lo que significa es el contenido. Tú puedes hablar en el hebreo, pero hablar pavadas y tonterías también en hebreo. ¿Mejor? Entonces el concepto es la esencia de la palabra. Entonces, por eso, dice el Zohar Kadosh, cuando nosotros empezamos a salir de Mitzrayim, nos liberamos. Pero todavía estamos en la primera etapa de la liberación. ¿Cuándo se terminó la liberación de Am Israel realmente? ¿Cuándo? En Har Sinai. Luego de 50 días, cuando recibimos la Torah. Salir de Mitzrayim fue el primer paso. Pero por eso tenemos 49 días de Sefirat HaOmer, donde tenemos que contar con la palabra y decir, hoy es el primer día del Omer, hoy es el segundo día del Omer, hoy es el tercer día del Omer. ¿Por qué? Porque tenemos que ir cambiando de esencia idiomática. Bediuk. ¿De qué idioma a qué idioma tenemos que ir cambiando? De Hol a Kodesh. Mejor. Pero cuando estábamos en Egipto, estábamos en Hol, totalmente. Cuando salimos de Mitzrayim, nos estamos enfilando hacia la Lashon HaKodesh. ¿Ah? Bediuk. ¿Cuál es el idioma más cercano a la Lashon HaKodesh? El arameo. Entonces, por eso, cuando empezamos a hablar en la Agadá, ¿sí?, ¿cuál es el idioma con el cual empezamos? Arameo. Halachma'ania. O sea, estamos demostrando que ciertamente salimos del idioma egipcio, pero no saltamos directamente a la Lashon HaKodesh. Hay que pasar una transición. La transición es de que primero salimos del idioma idólatra, que es el idioma egipcio, que es el idioma del Hol. Pasamos por primera instancia al idioma arameo, que es el idioma más cercano al Lashon HaKodesh,
y por eso empezamos la Agadá en aramit, que es el idioma del galut, pero es un idioma galútico, ¿sí?, acercándose al idioma de Am Israel, la Lashon HaKodesh, y al final pasamos a la Agadá en la Lashon HaKodesh, que ya significaría Matan Torah, donde ahí recibimos el Lashon HaKodesh de manera completa. Y por eso, y con eso terminamos Behemet, cuando hablamos de los 4 hijos, ¿no? Tenemos 4 hijos, ¿no? ¿Cómo empieza cada hijo? Jajam Mahu Omer, Rasha Mahu Omer, Sheino Yodea Tam Mahu Omer. Más de Mahu Omer. ¿Qué es lo que dice? O sea, cada uno tiene su idioma. Cada uno manifiesta su esencia idiomática en contacto con la Kdusha. El Jajam, bien. El Rasha, al revés. El Tam no sabe mucho, hay que ayudarlo, ¿sí? Pero hay uno que no sabe hablar. Y por eso que hay que hacerle at petachlo. El que no sabe preguntar, hay que abrirle, ¿sí?, la lengua para que empiece a utilizar el lenguaje idiomático de la Torah. Entonces vemos aquí de que todo el concepto de esta Parshá y de Pesach y de Yetziat Mitzrayim viene básicamente a manejar a un pueblo que está esclavizado dentro de un idioma de Galut, un idioma desconectado de la Kedushá, un idioma que está basado en lo profano, y la libertad es conectarse con la esencia idiomática que es el Lashon HaKodesh, el idioma divino, que es el Lashon de la Torah y de Akadosh Baruj Hu.